Grabando. Pues bienvenidos todos a una edición más de Cine entre Amigos. Aquí tenemos a la amiga Laura. Hola. Hola. Y aquí tenéis a Samuel una vez más. Y la propuesta de Laura es hablar de Plácido, de Luis García Berlanga. Con lo cual, pues en Canal Cine entre Amigos, nuestra primera película española. Y es un clasicazo. Es Sí, una película del año 61, 61. 61. Tiene la carrera de Berlanga tiene unos puntos muy importantes. Quizás el más importante de todos es que es su primera película con Rafael Azcona. Y Rafael Azcona, para hablar de las películas de Berlanga, a partir de aquí hay que hablar de Rafael Azcona también, porque es el que las escribe, porque los que escriben las películas, los guionistas, también son personas muy importantes, aunque yo, Legal. más bien la más importante de todas, si valoramos lo que es el guión, que es la base con la que se construye una película de verdad. Y bueno, así estarían este tándem Rafael Azcona y Berlanga durante décadas. Azcona también sería el guionista de otros clásicos de cine español de esa época, como serían el Cochecito, perdón, y El Pisito Sí. de Marco Ferreri. Y nada, es una película que a mí me encanta. Está a la altura del Verdugo. A veces me pasa que prefiero el Verdugo que el Plácido y a veces me pasa que prefiero Plácido que el Verdugo. O es que me parecen las dos como unas películas simétricas. Y doy el paso a Laura, que me cuente un Sí, poquito. lo que has dicho de Rafael Azcona es verdad, es muy interesante toda la trayectoria de este hombre, porque la verdad que creo que murió en 2008, 2009 y siguió escribiendo guiones para películas toda su vida y películas, pues por ejemplo para Fernando Trueba, como es Belle Époque Cierto. o La niña de tus ojos, él, lo escribió Azcona. O me parece que Los girasoles ciegos, que también ha sido una película muy reciente, no sé de qué año, pero muy reciente, de 2006, 2007 creo, también escribió el guión. Entonces es como que todo el cine español con grandes directores como Cuerda o como Trueba o gente así, han estado también como un poco con el binomio con Rafael Azcona y no sé, tiene bastante valor, la verdad. No, desde luego para los Trueba, incluso para los dos hermanos, lo tenían como su padre, su padre de cine, ¿no? O sea, Azcona lo cuidaban como muchísimo. El hermano es Antonio, ¿no? Antonio Trueba. No, es David David, Trueba. eso, David. Creo que hizo un libro de entrevistas con él o algo, Sí, es muy o buen hizo, escritor también, David sí, eso Trueba. es. Yo Y me Hudson acuerdo, también es guionista también, sí. entonces pues me imagino que tendría una relación especial con Rafa. Azcona, claro, por este motivo. Desde luego decían, este hombre está vivo, es un genio y tenemos que mantenerlo hasta el final. Y la genialidad, y yo creo que para mí que las películas de Berlanga, con lo bonitas que eran las primeras también, como Los Jueves Milagro o Bienvenido a Mr. Marshall, Ujú. pero el peso de empezar a hablar de cosas más importantes que simple hechos de toque folclórico empieza con Plácido y hablar de esa España depresiva y de esa España pobre y de esas miserias que todavía, bueno, que todavía, ¿no? que Sí, que estaban en la todavía. colación en esa época y un poco de Sí, que se esa está. miseria humana que todavía como sociedad todavía estamos ahí coleando bastante, pero es una visión muy, no voy a- muy sombría, certera, pero sombría, de cómo era la vida para millones de españoles que estaban en el umbral de la pobreza o conseguían salir. Y a mí me pasa, a lo mejor te pasa parecido a ti, que viendo esta película no puedes dejar pensar en la vida de nuestros abuelos o padres que han estado cercanos a esos mundos que explora Plácido.
Sí, yo creo que ahora mismo los pobres tienen otra pinta, no se parecen a esos pobres de los años 60, pero siguen existiendo. Y esta preocupación constante, ¿no?, de toda la película de este hombre que lo único que quiere es pagar su letra, y es que lo que él quiere es pagar y no le dejan, en realidad es que, y cómo la gente a la que pide ayuda está a otras cosas muy banales, y él tiene la gran preocupación de que quiere pagar algo que es su medio de vida, que es su carromato. Es que esto sigue pasando, ¿no? Sigue pasando a día de hoy, la preocupación por llegar a fin de mes, por pagar lo que tienes que pagar. Claro, son otro tipo de pobres que viven en otro tipo de casas y que igual tienen el último iPhone, pero sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? Eso, a mí me parece que tampoco hemos cambiado tanto. O sea, No, sí que claro. ha cambiado un poco la pinta que tiene el pobre, pero sigue siendo Hay, parecido. sí, digamos que la sociedad moderna y un poco las últimas décadas ha conseguido revestir al pobre, como tú dices, de una manera que no lo parezca, darle un móvil, darle una ropa aparentemente como la de los demás y gozar de una serie de privilegios que a lo mejor antes no tenía, pero en el fondo sigue siendo un superviviente en una sociedad donde sigue habiendo unas clases muy disparadas, de clase alta, clase baja, cantidad de clase alta poquita, y cantidad de clase media tirando a baja muchísima. Pero claro, en estas épocas, como las que se trata Plácido, que en 1961 en España es como hablar de 1945, o sea, es decir, lo que España estaba sufriendo era tal bloqueo cultural, social y económico a cuenta del franquismo que, como bien me ha explicado siempre mi padre, España iba 20 años por detrás del resto de Europa. Con lo cual, incluso viendo estas películas, tú dices, es el año 61, y casi no te lo puedes creer. A veces crees que estás viendo una película del año 50 o de... Ya, es verdad, por el tipo sí, de paisajes urbanos que aparecen. Por ejemplo, hay un momento en el que se cruza toda la comitiva esta esperpéntica ¿Sí? del carromato con la estrella del Belén y tal, con una comitiva funeraria Uh -huh. que van con el típico coche de caballos en donde iban los ataúdes. Sí. Y a mí eso me ha llamado la atención porque una vez mi abuelo me contó que él de niño había visto por Santander esos coches los coches fúnebres Sí. que se siguieron llevando y siguieron existiendo hasta bien avanzado el siglo XX. Era el modo en el que llevaban a los muertos a la morgue y que parecía una cosa como del siglo XIX. Con el ritual, con los familiares por Ritual con detrás unos caballos siguiendo. que llevaban como no sé cómo se llaman, estos cubreojos de los caballos Sí. negros y como toda la montura de negro. Y también yo cuando llegué aquí a Madrid vivía en el barrio de Chamberí, que al parecer era un barrio que en su día tenía muchas funerarias. Y una señora me contó que ella se acordaba de pequeña de salir a la ventana y de ver pasar estos carros con los ataúdes. Entonces, ese momento en el que se cruzan unos con otros es cómico, pero a la vez es como totalmente surrealista y extraño, ¿no? Ese momento en el que se cruzan ambas comitivas. No, es un momento mágico de la peli para mí, pero también es una forma simbólica de explicar que a pesar de las intenciones que los que van por un camino tienen una intención y luego los que van por el otro tienen otra, cada uno, digamos que no son compatibles y cada uno está en lo suyo, en la fiesta para Navidad y lo otro es el funeral y que más o menos, ¿cómo decirlo? Cada uno va a su bola, por así decirlo, y hay unas intenciones, pero todo forma parte de una teatralización que ellos hacen, que en el fondo, pero su fondo es más bien mecánico, frío, es decir, siente usted a un pobre en su mesa, no lo hacen por una caridad real,
sino por una distinción de clase alta que para sentirse bien consigo misma hace un gesto hacia los pobres, pero en realidad están pensando sus intereses particulares y desde su posición de clase alta y haciendo las cosas para cubrir apariencias. Entonces ahí tenemos ese funeral que se cruza, el ritual que hay que llevar a cabo sí o sí, con todo su patetismo, con todo su, como tú dices, algo que parece ya del siglo XIX, algo que parece que es una tradición irrompible, cruzándose con otro tipo de ceremonial que no ve más allá de sus propias narices tampoco. Y digamos que un ceremonial faltando el respeto a otro ceremonial y convirtiéndolo todo en una estracanada. Y es un poco lo que Berlanga yo creo que trataba de decir esta película, la Sí, hipocresía social. o también decir, da igual el paripé que montéis, que todos vamos al mismo sitio. ¿No? O También, sea, también. la última cabalgata que vais a vivir es esta que tenéis a la izquierda. ¿No? Bien mirado, muy bien mirado. O sea, que es como, ¿para qué montáis tanta historia si todos nos vamos a ir al mismo lado? Que por cierto, hablando del barrio este de Madrid, de Chamberí, mi casa estaba al lado de una en la que había el típico cartelito que ponía que había vivido Berlanga en esa casa Ah, durante no sé cuántos años. qué bonito. Eso, Sí, que eso me he es un gesto. acordado justo. ¿Eh? Eso es un gesto bonito. Es como cuando Sí, vas a Londres y cuando vivía a Londres y veía, esta es la casa donde nació un Monty Python, esta es la casa donde nació no sí. sé qué, y lo veías por todas partes. Y eso hace a los sitios, fíjate, le da una cierta riqueza cultural y Sí, le da es bonito. A mí me gustan mucho esas plaquitas que te dicen aquí vivió tal, aquí vivió cual. Está interesante. Y En justo Bilbao eso, hay está muy poquitas. cerquita de mi casa. En Bilbao hay poquitas, la verdad. Se ve que vivió poca Sí. gente. Bueno, alguno que otro vivió. Alguno que otro vivió, sí, sí. Mayormente autóctonos, que Sí. son importantes para nosotros, pero bueno. Bueno, Berlanga era valenciano, claro. Pero bueno, al final, Exactamente. claro, Madrid es una ciudad que al final, pues para el cine, pues se vendría mucha gente para acá, claro. Hombre, Madrid, con los estudios Sevilla Films, creo que eran de Madrid, me parece, además. Se llaman Sevilla Films, pero Creo creo que que fueron en sí. Madrid. Esto he visto que era una productora, la de Plácido, ahora no recuerdo el nombre, una productora que ya ha desaparecido, pero no me acuerdo, era como con 3 letras, no sé, como el Ah, típico logotipo, pero vamos, obviamente era una productora española. Que por cierto, la película está rodada en Cataluña. Es un pueblo catalán, que no sé si es Tarrasa, no, igual Tarrasa no es, no recuerdo. Es un pueblo catalán, o sea, no es Castilla no, ni... no, no, ya, ya. Y el protagonista, que yo no le conocía, no sé si tú Casen, lo has visto en más películas, pero sí. Te decís a Casen. sí, sí, sí. Casen está muy cercano a esa época, está la película Atraco a las 3 de José María Ujú. Forqué, una comedia también divertidísima, donde además está también José Luis López Vázquez, está ¿Sale en también... esa película? ¿Sale en Atraco a las 3? Sí, sí, es uno Ah, de los vale, es que no lo protas. recordaba. Recuerdo la película, pero no recordaba, no le recordaba, porque hace mucho que la vi y no Como es una recordaba que hacía. película que merece la pena verse una vez cada 2 años, Sí, bueno, yo... es muy buena esa película, sí, sí. Ahí está Manuel Alexandre otra vez, como está en Sí, Plácido, José Luis López Vázquez y ¿cómo decirlo? Casen era un humorista en esa época y sí, fue lo su he primera leído, que peli. era un humorista, sí. Y fue su primera peli esta y Y lo funcionaba hace muy súper bien. bien. Sí, 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 es sí. súper natural. Se lo hace muy bien, muy bien. El hombre, sí, sí. Es que lo bueno que tenía Berlanga es que es todo muy natural, todos los personajes se ambulan. De alguna manera es muy teatral también, sus Sí, películas, pero es que la forma de ser de los personajes son muy teatrales. Como siempre muestra, sobre todo en este tipo de películas corales que hacía él, como siempre muestra una especie de gente en estado de efervescencia continua y de excitación y están ahí que ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer ya, pues todo parece como muy, a lo mejor muy exagerado, pero es que también, es muy castizo también esa forma de ser tan exaltada sí, que tienen todos los personajes. Quiero decir que a veces parece como que al que vea ahora a una persona joven que vea estas películas, puede decir, ¿no sobreactúan un poco? Bueno, pero es que a veces la vida también es sobreactuada y estas personas sobreactúan porque son personas
en estado de sobreactuación, creando todo ese mundo de los pobres, ahora vamos a sentarlo aquí y acá, el reportero que está ahí explicando por la radio. Es todo un esperpento. Sí, sí, pero bueno, tampoco tuve tanta sensación de sobreactuación. Me estaba pareciendo todos como, me gustó muchísimo también la actriz protagonista, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero me Eh, pareció muy buena. Y luego el- estuve buscando, la que pero hace se me ha de ido. mujer de Sí, casa, la que hace de mujer de Plácido. Elvira Resulta que Quintilla. eso, Elvira Quintilla, yo no la conocía, pero estuve leyendo que fue una gran actriz de teatro, que hizo Mm. muchísimo teatro y que luego, pues lo típico de que se debió de casar o algo así, que tampoco hizo, como que hubo un momento en el que se cortó su carrera, pero es muy buena esa actriz, todo el rato, las poquitas veces que sale, porque tampoco es que salga mucho la película. Y otro que sale es Luis Ciges, que hace de uno de los pobres, que sale súper joven y me hizo muchísima gracia este hombre allí, Con la misma además aspecto de siempre. con el mismo aspecto de siempre, que en ese momento tendría 30 y muchos 40 años, pero ya tenía la misma cara de siempre. Y bueno, ojo, que es un señor súper mítico que ha seguido pues también hasta hace bien poco, pues yo qué sé, El milagro de Petinto o la de Amanece que no es poco también, que Sí. sale, que es como una cara constante del cine español, como bueno, como Manuel Alessandre, claro, o José Luis López Vázquez, son maravillosos, pero me llamó la atención verle porque además hace un papelito súper súper corto Sí. y que está ahí como súper súper joven. No, Pero otra... sí, perdona. No, dime. No, que respecto a Luis Cigues, pues sí, yo creo que lo descubriría ahí Berlanga y lo metería en algunas de sus películas ya con un peso específico, como pasa en La Escopeta Nacional y Es en verdad, Personal que también sale Nacional, en la escopeta nacional. que Sí, le sí. tiene de criado en un personaje que, bueno, que son personajes entrañables y al mismo tiempo tienen un punto perturbador, ¿no? Son un Sí. poco pervertidos, así, porque hay que entender que en esta época, pues, dada la censura española, pues había poco espacio o ninguno para hablar de ciertos temas. Pero luego Berlanga se soltaría más a partir de una época más transitoria, de la transición, quiero decir. Pero Plácido, por ejemplo, es de muchísimos actores españoles y actrices españolas, Sí, sí. importantísimos secundarios a cascoporro. Me ha parecido que salía Ferrandis, Sí, Antonio Ferrandis, el que hacía de Chanquete. Bueno, sí, que sí, es sí, sí. su papel o sea, sale un momentito que no entiendo muy bien, es como esta pareja que tiene pues a una señora pobre y que ella es así como, la regala un liguero a la señora o la regala como no sé, como un salto de cama a una pobre y luego él se mete en el armario porque se supone como que deben de estar viviendo como una especie de concubinato o algo así y le quiere ocultar, no sé, es como una escena que no debe durar más de 10 minutos y te dejas así como no sabes muy bien qué está pasando con ellos, Creo pero que es Yo creo que el hombre está casado con algo alguien así. y está ahí pasando, pero como es la censura, no lo pueden decir abiertamente y Sí, dejan es un todo como espacio muy raro. para que tú imagines esos renglones vacíos. Pero yo lo que entiendo es que el Ferrandis el que estaba poniendo sus cuernos a su mujer, se ha inventado Algo alguna así. película y está pasándolo con una querida. Sí, sí, que además esa escena que hay un momento que aparece ella como que se está poniendo un liguero y Sí, también dices, ostras, pues lo pasó la censura o no sé, digo yo que la pasaría, ¿no? Si está sí. ahí a día de hoy, pasó la censura. Luego también he leído que la censura, la condición que puso es que la película se iba a llamar Ponga un hombre a su mesa, Ponga un pobre a su mesa y que finalmente se llamó Plácido. Y yo Sí. decía, joder, con todas las críticas que meten y Pero todos los eso, momentos que hay así y tal, solo pusieron esa condición. Pero eso yo creo que habría parte de truco por Berlanga, que él entendía a veces que si ponías cosas muy evidentes para la censura, que decía, va, esto lo voy a poner adrede porque me lo va a hacer cambiar, porque así no se van a fijar en las Desviaba. otras cosas que son más difíciles de apreciar. Y entonces la censura a veces que como toda censura totalitarista, pues al final es ciega, se fija en una sola cosa y no ve más allá de sus propias narices,
pues veían, no se puede llamar así la película, no se puede llamar. Si cambia todo estará bien, ya está. Y con esto ya bomba de humo, ¿no? Una bomba de humo y con eso ya han metido todo Pues lo que puede están ser. metiendo. Pero Hombre, hombre, me Berlanga imagino, también era muy listo también y claro, decía el mismo, hay ciertas cosas que sé que no merece la pena ni rodar ni grabar si sé que me las van a vetar. claro. Luego Y me estaba recordando la película, salvando muchísimo las distancias, estaba pensando en Viridiana de Buñuel, por toda la es, escena de los pobres, y lo busqué y resulta que son las dos del mismo año, las dos son de 1961. sí, 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 Viridiana, sí. Claro, Viridiana es mucho más, y Más claro, dura. más dura y mucho más escandalosa que lo que puede ser Plácido. Además, creo que luego, si no recuerdo mal, tardó años en poderse proyectar en España. Hombre, Eh, es que para empezar, esa época de Buñuel, todo creo que esas películas las hizo en México, me parece, no las hizo sí, en España, y con lo cual tenía una libertad mayor como el ángel claro. exterminador de hacer lo que quisiese en ese aspecto. Creo que Viridiana fue una coproducción y que en realidad estaban implicados personalidades españolas también. O sea, que fue una coproducción en México-española, pero que al final tardó mucho tiempo en proyectarse en España. Y luego también he leído que esta, la de Plácido, que estuvo nominada al Oscar, a Mejor Sí, Película Extranjera, y también me sorprendió muchísimo, ¿sabes? Que, digo, bueno, que sí, tuvo una sí. repercusión internacional importante. Respecto a eso, explicó Berlanga que lo mejor de estar nominado a la película, a los Oscar, a mejor película extranjera, que a él ya le parecía una cosa increíble estar nominado, fue que pudo ir a Hollywood y conocer a William Holden y pasar la tarde con Angela Dickinson, que eso fue lo mejor. Hizo un turismo ahí Sí, cinematográfico. sí, sí, totalmente sí, que para él fue la gozada, o sea, hacer las Américas, como, ¡uy, qué Claro, bonito, qué bonito! Pero claro, que se lo tomó de forma muy natural, ¿no? O sea, en ese sentido, pues, claro. hubiera sido ya el recopón para España si hubiera ganado el Oscar Sí, Plácido. pero bueno, yo creo que ya solo el hecho de estar nominado, ¿no? Y todo lo que supone lo que decía Berlanga, ¿no? Ir allí y verlo y tal, ya Sí, pero yo es... creo que él iría a Hollywood como iría uno de sus personajes. O sea, así como, ¡oh, oh, mira, 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 William Hunter! ¡Mira, mira, 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 Kirk Douglas! ¡Mira! ¡Ay, wow! ¡Ahí va la Lana Turner! Bueno, como han ido luego todos los que fueron detrás de él, ¿no? Porque yo creo que lo que cuentan, sobre todo, por ejemplo, los actores que estaban en Belle Époque, que como cuentan que fueron a recoger el Oscar, que iban todos un poco como, mira, Tom Cruise, mira, no sé qué, ¿no? Que al final Yo me acuerdo los españoles vamos un poco... Cuando ganó Belle Époque el Oscar y vimos a esto salir a la recua en la tele y decíamos, solo los españoles podíamos hacer algo así. Salir ahí, Sin ninguna dignidad. sin ninguna dignidad y montando jaleo. Por eso hay que entender, antes cuando he dicho yo que es como muy sobreactuado, no estoy diciendo que la película sea actuada, Plácido, es que a, se es muy sobreactuado a veces en la vida también, en esos estados que son un poco de locura, ¿no? Un punto de paroxismo, como pasa en Plácido, que es Navidad, es 24 de diciembre, y están todos sobresaltados, todos un poco pasados de vueltas, y de una situación muy forzada además, porque creo que no hay ni un solo personaje de los que se ven obligados a tener a un pobre en su mesa que no se les vea forzados a hacer algo que en el fondo no quieren y no sienten de verdad. Y eso es un Claro. poco el esperpento. Cuando Hay están incluso ahí, una... ¿verdad? Y callo, digo esto y callo. Cuando están no. ya repartiendo los pobres en esa especie de tómbola radiofónica, y hay una señora que dice, ¿a ti qué tipo de pobre te ha tocado? ¿De no sé qué o de no sé cuántos? Y digo, ¿pero qué es esto? Pues es que es así, o sea, esto pasa y sigue pasando, sobre todo pues, en las subastas, donde también los de la- la- o como decía también Berlanga, en estos programas en Navidad que hacían por la tele con famosos y llamaban por teléfono con donaciones, ¿cómo se llamaban? Yo creo que Telemaratones, está haciendo un telemaratones. poco, sí, está viendo un poco la parodia porque aparece uno
un niño por ahí que recuerda un poco sospechosamente a Joselito, Sí. u otra señora vestida de Faralaes que recuerda que es como la típica folclórica del momento, ¿no? Que, de hecho, hay un momento que dicen, esa no es Carmencita Sevilla, creo que se ha tenido de rubio, o sea, que incluso las nombran, ¿no? Todo el esperpento este que hay también en el cine español del momento. Y con respecto a los pobres, me hace gracia que todo el rato hablan del pobre, mi pobre, el tuyo, Una no cosa. tienen, no tienen nombre. Y cuando hay uno que, bueno, el que la casca en un momento de la película, que le está dando una angina de pecho o algo así, que nadie dice su nombre, ¿no? Es como, ay, que se me ha puesto el pobre malo, y es como, qué fatalidad, con lo bien que estaba saliendo el evento, y se nos ha jodido el pobre, se nos ha roto el pobre, pero en ningún momento están pensando que es una persona que se ha puesto enferma. Y luego, por ejemplo, hay un momento ahí en el que Ciges dice, no, que es vecino mío, y se llama fulanito, y vive con no sé quién. Es como que de repente le otorga personalidad al pobre que se ha puesto malo. Entonces, también es eso, ¿no? Como la despersonalización de la gente a la que están ayudando, que no es una persona que tal, es un pobre. Y ya Sí, está. No tiene historia. respecto a ese momento, esa serie de secuencias donde se ve a los pobres cenar, pues hay uno que está hablando con un artista y está el de la radio ahí. Ahora vamos a escuchar una conversación aquí de qué está hablando el humilde hombre con esta bella mujer del cinema. Y el otro dice, aquí yo tengo una cosa que yo creo que es cáncer. Y tío, el reportero se aparta como esto no puede entrar. Sí, además en esa conversación les han dejado solos al artista y al pobre. Sí. O sea, Y hay un momento que está el locutor como escribiendo, y están los dueños de la casa, que aquí, fantástico, todo el mundo, y no hay nadie. Están el pobre y la artista, sí, que a la señora de la casa le ha parecido como un poco descocada, y sí. no hay nadie en el comedor. Está solo la actriz con el pobre. Sí, O la sea, actriz un poco haciendo la escena forzada. Bueno, ¿y usted qué tal? Muy bien, yo aquí últimamente tengo algo, me duele el pecho, pero yo creo que es cáncer, pero las monjitas no me hacen caso. Y me encanta porque se aparta el reportero con plan, uy, esto no puede salir en emisión. Y no sé si es el mismo que le llevan langostinos. ¿Quiere usted langostino? No, bichos no, bichos no. Es muy, muy gracioso. O sea, los contrastes que hay entre cómo viven unos, cómo ven la vida uno y cómo son otros y cómo viven la vida otros. Y es una película además donde prácticamente ningún personaje hace un gesto caritativo real excepto Plácido, que en sí. esta situación en la que llevan el muerto a la casa de la viuda, Pero pues hay una situación ahí que es muy Hermanos Mars, que la hace Manuel Alessandre, sí, que le da un chorizo a la señora como para que se eso. consuele, y luego coge el chorizo, se lo mete en el bolsillo. O sea, Sí. que me Ah, hizo eso no me he muchísima fijado. gracia, porque pues hay un momento que Oye, le pero llevan. el gesto caritativo lo hace Plácido, le empuja a Manuel Alessandre, oye, dale algo, coge algo de la cesta, no sé, Sí, cualquier sí, cosa. pero el Alessandre que hace de su hermano del cojo, Sí, hay un momento que he dicho, esto parece de la película de la semana pasada, sí, cuando se porque choran tiene un cosas momento, por sí, detrás. sí, tiene un momento Groucho Marx ahí, Manuel Alessandro, porque él está dando que si turrón, que de hecho la señora se queda comiendo turrón duro, Y luego lo que si escupe porque no turrón, le gusta, mientras llora. sí, pero escupe el chorizo, creo, y el turrón sí que se lo come. Bueno, resulta que le da un chorizo y el Manuel Alessandro le mira al otro, al Plácido, como, sí, un chorizo, y de repente hace como un gesto así, lo mete por detrás de la espalda y se lo mete al bolsillo de la chaqueta y se va con el chorizo. Porque dice, joder, un chorizo, que no estamos para regalar chorizos. Y entonces Hombre, ese momento está muy bien. Y cómo van ellos preocupados de manera sincera, su mujer y él, por la señora, de que se va a quedar sola con el muerto y no sé qué. O sea, que es verdad que se ve como más, que son más caritativos ellos que los propios ricos. y la señora se queda llorando y comiendo el turrón, la verdad, y, El metiéndose turrón, trozos sí. grandes. Pobre. Hombre, hay, con lo cual es lo que digo, ¿no? Que el único que realmente quiere hacer un gesto caritativo que, que hay en la película es Plácido hacia una persona que todavía lo tiene peor que él, todavía. Que parece que es difícil, ¿no? Porque como tú decías al principio, lo único que quiere Plácido es, por favor, pagar las letras del motocarro, que encima es el vehículo con que se está promocionando todo este acto caritativo.
que es donde Claro. ya son las situaciones de contradicción ética que hay respecto al personaje de José Luis López Vázquez, que en ningún momento se centra en él por lo que le está pidiendo y el otro está desesperado, y José Luis López Vázquez está en su película, en su cosa, digo el personaje, no el actor. Y ese es un poco, ¿cómo decirlo? Yo creo que Azcona, si lo comparo también con películas como El Cochecito, que no sé si te acordarás tú, de Pepe Isbert, que lo que Sí, quiere sí, es el sí. cochecito, lo que quiere es el cochecito, y al final hasta casi, bueno, no digo spoiler, pero es igual, la obsesión del cochecito, Sí, junto con, al final es un poco, tiene que ver con la valoración del individuo como tal, que es también de lo que va Plácido y también tiene que ver con lo que va, a lo mejor el cochecito también, que es como la dificultad de que se valore a la persona, con sus propios deseos, con sus propias necesidades y no cubrir las necesidades de la sociedad a través de una especie de acto de paripé, con lo cual parece que todo sigue en su orden establecido, cuando claro. es todo pues una pantomima, ¿no? Y aquí tenemos un poco, es un poco hablando del yugo que tiene que vivir el individuo como sería cada uno de nosotros, donde nuestra voluntad o nuestros deseos o nuestros derechos reales no existen y estás sometido a un sistema que dice ser caritativo, que piense en las personas cuando no está pensando en ti para nada. En realidad está cada uno en su torre de Claro. marfil haciendo lo que le da, lo que le da la santa gana y haciendo un paripé muy grande. Que al final es un poco que cosificar, o sea, lo que están haciendo es esos ricos que salen en la película es un poco cosificar al otro, ¿no? Les importa una mierda de dónde vengan, quiénes sean, cuál es su historia, que el otro tenga que pagar una letra, se la suda. Hay un momento también que el personaje José Luis López Vázquez, por lo menos de vez en cuando, aunque está en su historia, le intenta como ayudar, ¿no? A su modo, en plan de, oiga, mira, no le puede pagar ya a este chico que tiene que ir a pagar una letra. Bueno, más tarde, o sea, se lo toman como si fuera, a él le va la vida, porque es su vida, y los otros se lo toman un poco como, bueno, ya le pagaremos cuando toque. O sea, no están pensando, no se están poniendo los zapatos del otro, ¿no? Porque no le ven como una persona o, no sé, es un poco, están cosificándolos todo el rato a los pobres. En la escena del banco, que está un poco al principio de la película, cuando van al Sí, banco, José Luis López Vázquez, Casen y Manuel Alessandre, tú ves el trato del dueño del banco, con lo de los sí. puritos, por ejemplo, que le ofrece a José Luis López Vázquez, porque parece una persona de nivel medio Y burgués, al otro no se los da, al otro sí. no le da ninguno, y los que están ahí sentados, los contables, los tratan a baqueta, Sí, completamente a baqueta, con unas caras de vinagre, que como decía mi padre, es que los bancos eran así. Es que sí, sí. ibas a un banco y parecía que ibas al gobierno civil a pedir algo, o sea, de un despotismo de clase, es decir, hay que tener respeto a los señores del banco porque son los señores del banco. Hay que tenerle respeto a don fulano, que es como si fuera un ser superior, ¿no? Y cómo ese Sí, ser superior, que es el director del banco, va por el banco repartiendo puritos como que, oye, que estoy haciendo mucho por vosotros, que mirad, os estoy dando un purito. O sí, sea, además lo deja claro, que lo pone de su bolsillo. sí, Cuando sí, los está repartiendo dice, esto es cosa mía, el banco ya se enviará otra cosa. Pero, y luego también, ahí también se ve como esas clases, ¿no? Obviamente Plácido pertenece a la más baja o casi la más baja, pero hay un momento en la notaría, tiene que ir luego a la notaría porque no entiendo muy, debía de ser como el proceso que se seguía, que si tú no pagabas una letra en el banco, lo siguiente era que ya tenías que ir al notario y eso le suponía un plus, ¿no? Tenías que pagar un poquito más por haber tenido que ir hasta el notario. Y hay un momento en el que está el notario, que se ve que tiene la propia oficina de la notaría en su casa y que tiene a 2 empleados. Y les tiene ahí hasta el último momento, un día 24 de diciembre, pasando pues lo que sea, informes o lo que sea a máquina. Y hay un momento en el que hay uno de ellos que está como que se quiere marchar, que ya no puede más, que se quiere ir a cenar a su casa. Y el otro llega el jefe, digamos, el que es el notario oficial, y les dice, no, pasad y os tomáis una copita con mi señora y conmigo. Y también es ese rollo de la poca consideración
del jefe hacia sus empleados, que por hacer el paripé de que se tomen la copa y sentirse generoso, no se está dando cuenta que lo que necesitan es irse a su casa, Sí, a estar con sus familias, ¿no? Ahí porque también no lo se ve un hace, poco... porque no lo hace por generosidad, lo hace por Claro, estado de poder. Yo claro, cojo, igual que mando, otorgo. Yo que tengo, yo que cedo, yo que doy, yo soy como una claro. especie de rey Midas, así es todo el rato la película en esa... Claro, es una constante en la película, ¿no? Esa dinámica de La, dar sin entender quién tienes delante ni qué necesita la persona que tienes delante. la película, además, tuvo un punto polémico porque se cierra con un villancico escrito para la película Sí, que dice así la letra: madre, en la puerta hay un niño, tiritando está de frío. Anda, dile que entre, se calentará, que en esta tierra nunca ha habido caridad, ni nunca la ha habido, ni nunca la habrá. la verdad. Pues no sabía Y que se había hecho para esto la causó película. polémica, ¿no? Porque ¿cómo un villancico puede decir eso? Porque es un villancico que está diciendo la verdad. Claro. Pues no No, sabía, me había llamado la atención el villancico, no sabía que había sido inventado para la película, pero lo pensé, dije, ostras, qué bien queda este villancico aquí. sí, Pero no sabía que se había hecho ex profeso para la película de Plácido. es el discurso de la película y Claro, tuvo su polémica porque dice, con un villancico no puede meterse ese tipo de contenido, pero es lo que está diciendo la película, que dónde está la caridad de que se habla en Navidad, si en realidad las personas están deseando mayormente pasar una noche ostentosa, una noche donde lo más caro lo tienes tú en tu mesa y el que vive como un desgraciado que le den. Y mientras tanto ponga a un pobre que le voy a dar alguna cosita para tú así sentirte bien contigo mismo y aparentar ante los demás que has hecho actos caritativos, que es lo peor, ¿no? Que es como lo decía Cristo, de que no se entre tu mano derecha lo que hace la izquierda. Pues ahí claro. están todos, ahí demostrando lo buena gente que es a todo el mundo. ¿Veis qué buena gente que soy yo que me llevo un pobre? Y eso es un poco, hay una secuencia que todavía me parece la más humillante para el pobre Plácido, que con toda la persona buena, honrada que es, encima queda como, el pobre queda como un ladrón cuando viene el otro el dueño verdadero a recuperar la cesta de Navidad Sí, sí, y, sí. y creían que iban a comer como los americanos, como dice el Manuel Santos, vamos a comer como los americanos de la tal, no sé qué. Y de repente Que le aparece dice el otro. el abuelo diciendo que quería besugo porque eso daba escorbuto. Eso, es que me encanta el abuelo. Sí, sí. ¡Eso da escorbuto! Es como, Ese señor es conocido porque a mí esa voz me recordaba, que yo sí, creo que no es el mismo actor, ¿no? Pero me recordaba la gran familia, esto que se pierde, la película esta de la gran familia, que sí, se pierde, que la típica escena que se pierde Chechu en la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Que es el Chencho. niño que... Chencho o Chechu, o no sé qué, es Hecho. que bueno, me recordaba la voz de este señor a la del abuelo de la gran familia, pero no es el mismo, No, porque ese es es Pepe Pepe Isbert. Isbert, Sí, ¿no? el Pero tiene la señor, misma voz que Pepe Isbert, se parece un sí, montón. esa borrota, ese señor que tú dices que ahora, ay, que no me acuerdo el nombre, pero salía en muchísimas películas lo diré, del de Don RQR, No, de, ahora no sé. joder, Dios Ah, mío. sí. Es, Paco Martínez sí. Soria, por Dios. Sí, 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 sí. Sí, Era sí. íntimo de Paco Martínez Soria, un hombre de Ah, teatro de toda la vida y salía con esa voz, siempre así, ah, a ver qué está pasando. Y, vale, vale. y es también un perfil de personaje muy de la España general, ¿me entiendes? Y hay un Y momento que le piden 20 duros y que también hace alusión porque dice, se creen que no se los quiere dar y dice, es que vosotros no sabéis lo que es el campo. O sea, que también te está mencionando una realidad y dice, si esta realidad es jodida, este señor viene del campo y ya paga y vámonos. ¿Sabes? Que ahí ya sí que están jodidos del todo. Que también, ¿no?, le abren la billetera como diciendo que no tengo un duro, que vengo del campo. pero tú te das cuenta que siempre, en la película te demuestra que siempre hay alguien que lo tiene peor. Sí, Incluso, no hay nadie que lo tenga peor que Plácido. Sí lo hay.
porque el Sí. cojo se ve, el personaje del cojo de Manuel Santos se ve que todavía lleva una vida peor, viste todavía con más harapos. Pero luego está el hombre que tú dices, el del escorbuto, que dice que yo vengo del campo, que no sabes lo que es eso. O sea, es como los ricos en esta película tampoco es que sean ricos, son No. de apariencia, porque viven todos en la misma zona, más o menos, aunque Plácido vive más en el Esta Radio, pero todo está centralizado y da a entender que, bueno, que el que es de clase media se comporta como si fuera de clase alta también. Yo tengo una farmacia, yo tengo esto, yo tengo una pajadería, yo soy el contable, no sé qué, pero en realidad, o sea, es como si lo que fuera normal que son clases altas, bajas y medias, está todos un paso por detrás de lo que realmente se entendería que es. Y eso es un poco el porqué de la miserabilidad de todos los personajes, porque en realidad Incluso es... hay un momento en el que ya llegan a casa, ¿no? Después de toda la historia, ya están en casa de Plácido y todavía la mujer de Plácido tiene que encender la lumbre. O Sí. sea que ella todavía está más puteada porque dice, estoy agotada, llevo todo el día sin parar, lo único que quiero es meterme en la cama, pero se tiene que poner a encender la cocina. Le dice, anda, venga, haznos algo de cena. Y la otra preocupada de que no se le ponga malo el bebé, la bebé que tienen y tal. O sea que también piensas, ostras, todavía ella está peor porque tiene que llegar a casa y ponerse a cocinar para todo el resto Más de los personajes. ella se ve en la película que trabaja cuidando los váteres municipales. Y que está metida en un váter todo el día. Eso es, y que, bueno, que mi padre tuvo algún familiar, bueno, no sé si sería una abuela, una tía, no, una tía, que cuidaba váteres en San Francisco, o sea, los váteres municipales. Era un puesto Sí, de esto trabajo. ya no se ve en España, pero en Francia todavía hay, creo, o sea, en París hay algunos baños públicos en los que tú entras y hay una señora ahí sentada con su silla y con su cestito que le das. Y aquí en el Retiro, en Madrid, todavía hay un señor que se ocupa de los baños del Retiro. Y entonces él se encarga pues del papel higiénico, de ponerte jabón, y le das una En, propinilla cada vez que vas al baño. en San Sebastián, en la isla, arriba, Ujú. arriba en la islita que tiene la bahía de está la Concha, ¿no? Luego hay una islita, Sí. bueno, que es, bueno, una peninsulita, que llegas y arriba hay una especie de parque atracción de principios del siglo XX, Ajá. y luego abajo hay un váter subterráneo ahí arriba y está la caseta del guardaváteres donde tú tienes que dejar una moneda. Ya prácticamente no lo ocupa nadie, solamente hay un cartelito y un vaso de plástico ahí puesto para que dejes la moneda si tú quieres, que se entiende que pasará el guardaváteres a coger el vaso y meterlo en el bolsillo las monedas, ¿no? Que ya es como, ya es el colmo, que alguien tenga que estar 24 horas del día vigilando para ver si se deja o no se deja propinita, ¿no? O sea, Pues en el Retiro todavía existe, es como eso, una cabañita en el que están los baños de hombres, de mujeres, y luego hay como un cuartito que está como entre los dos y está, pues eso, creo que es un señor el que lo lleva, un señor que está ahí pues todo el día hombre, yo creo que eso controlando. tiene más un sentido histórico para mantenerlo que práctico, por otro lado, ¿no? Y también porque es un parque que está muy, pues muy concurrido y quizá también esté un poco haciendo cierta labor de vigilancia, pues de que no se metan a los baños, yo qué sé, Sí, ¿sabes? ya. Que estén controlados, que estén limpios y que no se usen para otra cosa que no sea ir al baño. Nos hemos metido aquí en el tema baño. No, pero es que es muy importante porque se ve la película Sí, además que es un baño con mucha vida, que están ahí la sí, claro, mujer, claro. el niño, entran, salen todos. Es muy, es muy curioso, es muy curioso. Y un poco, oye, yo creo que nos saltamos los aplausos. Sí, Sí, ¿no? Sí. no te preocupes, sí, Vale, sí, tranquilo. vale. En total, no van a ser diferentes a los de mañana, excepto que estamos nosotros aplaudiendo y chillando. Volviendo un poco a ese tema del final de la película, que deja entrever también para mí hasta dónde llega la soledad de Plácido viviendo en una cuneta, apartado de todo ese mundo en el que ha estado durante la película, y es la primera vez que vemos su casa.
que es al Sí, final de la película. Y vemos verdaderamente cómo vive Plácido, que es que vive en una chabola, sí. en una chabola. Porque además lo que es es la típica casa que si te fijas en la medianera está como, hay como una ruina. O sea, cuando la Sí. cámara se va alejando y luego al final de la película y enfoca el carromato y suena el villancico, hay un momento que yo me fijaba que estaba enfocando la casa y era como la típica casa súper bajita que la casa que estaba justo al lado ha sido derruida y solo ves como la sombra o la huella de las vigas de la casa que debió haber ahí en su momento. O sea, que aquí en Madrid, por ejemplo, en Vallecas, donde vivo yo, a veces vas por alguna calle y te encuentras ese tipo de casitas como la que vive Plácido. ¿Sabes? Construidas por ellos mismos o por sus Sí, padres o abuelos. casas que construirían ellos mismos. Sí, eso se llama chabolismo. No tiene aspecto de Sí, chabola, sino que parece una casa funcional y hasta cierto punto estable, pero no dejaba de ser casas hechas por las propias personas, sí, y que llegó un punto que, por ejemplo, sobre todo ya para allá por los años 60, Franco mandó derribarlas todas de todas las capitales, incluido en Bilbao, y construir urbanizaciones y ceder a esas personas pues un piso. Aquí pasó con el famoso el barrio de Charcuaga, que claro. nació sobre todo a partir de que vio Franco, vino a Bilbao, vio cómo estaban las laderas de las montañas, dijo todo eso fuera, 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 fuera. Y hasta cierto punto mucha gente sintió que estaba bien que les tienes en un piso para unas zonas que luego serían completamente marginales, eso es lo curioso, y que al mismo tiempo derribaron algunas casas que estaban muy bien construidas. Y, Claro. y vamos, que eran... Claro, aquí, por ejemplo, perviven todas esas casas y yo no las... Viven gente ya muy mayor, no creo que las perciban como nada indigno porque en realidad las ves y son casas que, bueno, si era gente que venía del pueblo, hacerse su propia casa era algo normal, la gente se hacía sus propias casas en los pueblos y es una arquitectura muy humilde, normalmente hecha con ladrillo, la estructura es muy similar, siempre son como dos ventanas y en medio una puerta, el Sí, tejado de como, dos como aguas. dibujo de un niño. Sí, como el dibujo de un niño, muchas veces paso y miro y me da la sensación de que seguramente tengan algún patio interior, o sea, que incluso lleguen a tener algún tipo de jardincillo o patio muy humilde detrás y siguen estando ahí, están cuidadas y ves que las han pintado, que las han ido reformando las ventanas, la puerta y ahí están. Y en este barrio, por ejemplo, se combinan un poco esas casas con las típicas casas de la falange, de las típicas casas que construiría Franco en su día, que se llaman los falansterios, que eso está por toda España porque es un tipo de arquitectura y de estructura de urbanización que viene un poco del socialismo utópico de finales del 19, que era como la cosa de construir esas casas siempre a veces en forma de U o creando un cuadrado y en medio había como jardín Sí, comunitario, ese tipo de casa que muchas veces imitan la arquitectura tradicional de la zona, ¿no? Que por ejemplo en Bilbao pues, pueden recordar ligeramente así, de manera un poco cutre, pero a lo que sería un caserío, ¿no? Como sí, imitando los, pero en masivo. pero en masivo y hecho un Claro, poco mole, ¿no? En plan mole de hormigón, pero bueno, la, por ejemplo, está aquí San Ignacio, al lado de Deusto, que es una barriada que se construyó para la Guardia Civil, mayormente. claro. Y es un pilón de casas estilo caserío, pero casitas de 5 pisos, con sus tejabanas, así todo, pero a cascoporro y entre las calles una especie de jardineras y ya está. Y todos más o menos iguales, todos los pisos iguales. No es de las inmensidades de edificios Colmena, que luego veríamos en las películas de los También, 70. que eso era más de los 70. Esto era Esto más es, eso, el rollo falasterio que se ve, pues eso, en Cantabria, en Asturias también se ve, aquí en Madrid también. hay, hay en esto, en YouTube yo recomiendo un vídeo de la época de mediados de los 60, yo creo, o principios de los 60, que se llama Ocharcuaga, Uh -huh. y está dirigido por Jorge Grau,
y te explican ahí con imágenes reales. Hombre, a nosotros nos toca por los de Bilbao, ¿me entiendes? En imágenes reales como el paso del chabolismo a las urbanizaciones como Charcuaga, que estarían puestas en los extrarradios, pero ya con edificios organizados y como la gente, esta gente como la de Plácido, de repente iban a pisos donde tenían agua corriente y tenían Claro. electricidad y tenían pues lo mínimo, cocina, saloncito, 2 dormitorios y váter. Eso es, básicamente. Eran pisos que, bueno, que luego eran un poco, no eran demasiado cómodos, No, pequeños, no. muchas veces oscuros, pero bueno, sí, claro, para una persona que venía de vivir en... Y aparte, bueno, quizá incluso pues era como sinónimo de modernidad, ¿no? Para el que le tocaba un piso de esos, como incluso aunque a la larga quizás su casita chabola al final no estuviera mal, pues era un poco sentirse ya más como del siglo XX, ¿no? Dentro de una De, estructura social. claro, Real. estar en la ciudad, ¿no? Eh, No, puede no, ser. pero bueno, luego ya está la parte de la marginación, ¿no? Que ya pasaría en ese tipo de barrios. Pero bueno, en este caso, en Plácido, ¿qué personaje te gusta más a ti de Plácido? ¿Qué personaje me gusta más? Bueno, si es gustar o el que se te queda más en A la ver, cabeza. a mí me gustó mucho el que se muere cuando le intentan casar, que no se quiere casar. Está como, no, no, no. Me pareció total ese personaje del hombre que la está palmando, pero que él ahí como que no, que yo tengo mis convicciones, me vienen ustedes aquí a casar justo un poco antes de morirme. Y me gustó mucho también el personaje de Manuel Alessandre, me parecía súper, y el de, no sé, y el del abuelo también. La verdad que todos me No, parecieron. en ese sentido son redondos todos. Otra cosa que también se ve, ¿no? De cómo se van hilando todas estas relaciones de unos, de otros, de que siempre hay uno que está más jodido que otro, también se ve un poco cómo se trata la infancia, ¿no? Al niño siempre le están como, niño, que te calles. Al niño le tratan fatal todo el Sí. rato. O sea, cuando dice, quiero una zambomba, que te calles. ¿Sabes? Cállate, niño, lárgate. Claro, la infancia no existe. O sea, es como, si te fijas, es Navidad y si piensas cómo nosotros conceptualizamos la Navidad hoy en día, que es todo para los niños, el niño se estaba como diciendo, pues nada, o sea, la mujer de Plácido tampoco tiene una preocupación muy animal de que la niña pequeña no se le ponga mala, porque claro, cuando está preocupada al final de la película de que la niña se ponga mala, claro, te pones a pensar y dices, en esa época era una tragedia. Un niño te cogía una pulmonía y se moría. Sí, sí, ¿No? sí. Entonces, El tema de las eh, epidemias, de las fiebres, de las gripes, pues se llevaban muy mal. claro, y entonces eso, como bueno, ya era el año 61, pero bueno, tenían como este rollo, ¿no? Pero luego el niño ya que está un poco más crecido, que ya le dice, niño, lleva el dinero, niño, no sé qué, le tratan fatal. El niño es como el último mono y también esto es un retrato muy bueno de lo que era la sociedad de ese momento, que a los El niños se los escalafón trataba más fatal. bajo es ser niño porque no tienes ni voz, ni voto, ni nada. Y el niño, sobre todo, creo que es el hijo de Plácido, ¿no? En la película, no lo Sí, sé. sí, El es el niño hijo de... tiene una escena que a mí siempre me encanta, que es una tontería mía, ¿no? Pero es como tiene un punto trolecillo cuando se le ve ahí poniendo, yo creo que en un lavabo, no sé si es el Belén, y está ahí Ay, sí, cantando lo está quitando. Noche, noche buena, mañana Navidad, como si fuera un troll. Y yo, ¿por qué han hecho un niño troll? Esta Es noche, que noche buena, se lo está quitando porque está en el baño, o sea, sí, tenían puesto un Belén en el baño, entonces está quitando el Belén, que no entiendo muy bien por qué lo está quitando, pero bueno, como ya igual era el día 24 tal, lo mejor se quitaba. lo llevaban para casa. No lo sé, pero está quitando. Sí, el niño es como un poco troll. Y luego eso, lo de ¡Mamá, quiero una zambomba! O sea, el niño es como súper corto. Pero yo creo que es de que está como asilvestrado. O sea, que es un niño que claro, es un poco como que se comporta como le tratan, ¿no? En plan de ¡Oh! Está Hombre, yo creo que ahí, totalmente morilado. si te das cuenta, Berlanga, yo creo que ahí lo que hace también es sacar una carcajada, una risa, siempre que puede. Te das cuenta que te saca esas pildoritas todo el rato de. Parece que tiene la escena muy bien construida, con esas famosas planos secuencia, pero se asegura de que todo siempre esté bien pegado, todos los elementos, con algún, lo que yo llamaría elemento discordante, elemento perturbador, el niño, y que aparezca el niño para dar por saco, que eso le da gracia, le da su punto de sal. Y siempre Berlanga hacía un poco eso, ¿no? Voy a poner un puntito a este.
y tú aparece por aquí haciendo alguna chorradita que así le das un poco de salseo al asunto. Sí. Y es un poco por, yo entiendo que esas salidas como diciendo, ¿y esto a qué viene? Digo, porque le está poniendo un puntito, nada más de Sí, claro. O divertido. sea, no tiene que estar, además de tiene que estar todo el rato dejando ver que estás viendo una comedia, ¿no? Que es lo que le da el juego a él también para decir lo que le dé la gana. Es, Esto es una comedia, a tranquilo, esto ver, es una comedia. comedia, yo he leído algunas críticas estos días críticas de la gente en general, ¿no? O sea, no de críticos de revista ni críticos periodísticos, sino de la gente en general, y hay gente, y leía personas que la avalaban, y luego veía personas que se sentían defraudadas respecto, por ejemplo, a películas como Bienvenido a Mr. Marshall, que son más cómicas y Sí, más histriónicas. Y yo creo que lo que pasa es que hay que entender que esta película, más que comedia, es una tragicomedia. De sí, alguna manera. No está buscando la carcajada, sino está buscando el lado irónico a todo. sí, no, yo me refiero, o sea, me refiero a un poco la imagen que él querría dar de cara a la censura Es y de cara. cómica. Claro, quiere dar una imagen de Olga, hola señores, les traigo una comedia. Él sabe perfectamente Sí. que está trayendo algo más que una comedia. También por lo que decías tú, ¿no? Pero De está, esta simbiosis que hace, o de este dúo que hace con Azcona, que es mucho sí. más intelectual e inteligente que igual Bienvenido Mr. Marshall, porque se juntan ahí los dos y el diálogo es mucho más agudo. Hombre, tiene un Entonces, punto de vamos a reírnos de la vida por no llorar. claro, claro. Y es muy dura. O sea, en realidad no. Tienes estos puntos de comedia que tienen muchas veces las películas más trágicas que yo he visto, tenían un punto siempre de comedia, porque es que si no te terminabas la película y te tirabas por la ventana directamente. Pero yo creo que él que está todo el rato también como disfrazándolo, porque claro, a él le interesa que su película salga a la luz y tendría que hacer ahí sus Es que, trucos. de alguna manera, lo que él hace, por ejemplo, si hablamos en términos teatrales, eh, una cosa es Poncela, Javier Poncela, que es Ujú. comedia literal, en Mm. estado puro, y luego está Miguel Miura, que es una comedia, pero no es del todo a veces comedia, tiene unos tintes sociales y Hasta su con punto él. dramático, que entra ya en los términos de tragicomedia, que se pasa que nosotros nos lo pasamos bien viendo las Sí. tragedias de otras personas, tal como están hechas, pero es una forma de comunicar la idea de la tragedia de la vida, enviarla de una forma mucho más suave, pero que, y tú, de alguna manera, abres un poco tu mente y tu corazón a que lo que te están transmitiendo entre, porque si fuese de una forma muy dura, tú dirías, yo no quiero ver esta película que es Lo muy dura. rechazas, claro. Eso es un poco como, pues la. También, lo que tú dices, perdona, que en esa época tú no podías mostrar una España negativa, Claro, claro. de una forma explícita. Claro, claro, por eso, que está como esa doble combinación. Por un lado sí que tiene ese deseo de tragicomedia que tú dices, porque está presentando una realidad muy dura, pero por el otro lado a los censores mejor que pensaran que era una comedia sin demasiada filosofía, ¿no? En plan de, bueno, una chorradita que nos trae Berlanga o algo así, porque no convenía que se dieran cuenta de que el hombre era inteligente, ¿no? O sea que Yo, en ese sentido, quien quiera introducirse en el berlanguismo, pues para mí hay una trilogía perfecta que para mí sería Plácido, el El verdugo, Verdugo y La Escopeta la Nacional, escopeta nacional. que abarca Otros un dos. periodo de la historia de España muy significativo, Mm. con esa España de Franco y esa España de transición, que es lo Sigue siendo un poco cutre. que sigue siendo muy cutre, muy chabacano y de unos intereses creados y una falta de interés en el individuo real y ese es un poco, claro, ya patrimonio nacional, perdón, patrimonio, la La escopeta escopeta nacional. nacional ya juega con la baza de una mayor libertad de expresión, Mm. pero sigue hablando de unas cosas muy, oye, y así están las cosas que cuidado, cuidado. Sí, Cómo nos comportamos los unos con los otros como sociedad económica, política y cultural, ¿no? Las clases, los intereses creados y todo eso. Pero bueno, es un poco yo lo llamaría la trilogía, ¿no? O sea, sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad que
sí que te da una idea bastante clara del universo que tenía Que, este hombre. eso es, que luego a su vez la escopeta nacional tiene una secuela que es Patrimonio Nacional, que Sí, para es mí verdad. es superior, más que nada porque me divierto muchísimo más con las aventuras del Marqués de Leguineche e hijo, que es una película que es divertidísima, o sea, divertidísima. Y con esa casa todo el rato con el Palacio de las Cibeles, ese que No hay un la he visto, la de Patrimonio Nacional no la he visto. He visto la de la escopeta, pero esa no la he visto. por favor, vela De porque te hecho, vas a hoy pasar. revisando un poco la filmografía de Berlanga, la vi y encima también el guión he visto que es también de Bueno, Azcona sí, yo creo que y la verdad Azcona, yo no sé si acabaría hizo todas las que de la filmografía, yo creo que no, pero creo que, no todas, pero bueno, a partir de Plácido, que creo que es la primera, ¿no? Que hacen sí, juntos, hay unas cuantas, tiene unas cuantas con él, con Berlanga. sí, sí. Y bueno, que era solamente eso, recomendar Patrimonio Nacional porque es divertidísima y sigue hablando de las clases altas sociales. Creo que es su tema también, de la hipocresía social. Eso, el tema del sexo también lo metió muchísimo en sus películas, porque Sí. también tenía sus obsesiones y sus fetiches, sus fetichismos sexuales, sus fantasías eróticas, pero claro, en estas películas no, no podía haber acceso a eso, En ni las mucho menos. primeras no, en las de los años 60 no. Estabas pidiendo demasiado, ese Claro, tío. Pues nada, estamos ya en los postres, entiendo, sí, del vídeo. Yo creo que mi parte favorita de la película, mi secuencia favorita, porque claro, esto es película más que de escenas, es de secuencias, porque es una película de 80 minutos y parece que va como en episodios, ¿no? Pla, 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 de 7, 8, 9 minutos, 6. Entonces, sí. eso no es una película de plano contra plano, de montaje picado, sino que es la cámara intentando filmar lo máximo posible en la mayor duración posible. Que por cierto, cuando fue Berlanga a Hollywood le preguntaban gente como Billy Wilder o Ajá. como Frank Capra, le preguntaban a Berlanga, ¿y cómo ha hecho usted ese plano secuencia? No sé qué. El tío, y Berlanga estaba flipando, digo, lo he hecho poniendo la cámara, el tío campecheta. Fuerte, ¿eh? Me estaban preguntando Frank Capra y Billy Wilder que cómo he hecho esta película, cómo la ha hecho usted, no sé qué. Y hay como alumnos hablando a maestro, ¿no? De, yo no lo sé cómo lo ha hecho, pues lo he hecho así, cocho. Es la genialidad, ¿no? De Berlanga, que también se tomaba a sí mismo sin mucha seriedad. Pero, Sí. pero mi secuencia favorita para mí es la final, toda la que transcurre en la chabola. Sí, estoy de acuerdo, te lo iba a decir, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí la parte más bonita de la película es desde el momento en que llevan al muerto en el carromato a casa de la mujer, Sí, de la viuda. hasta de la viuda, que se supone que no están casados y tal, hasta el final de la peli con el villancico y el carromato y Bueno, sí, me parece, me gusta que hagas alusión a cuando los casan antes de que mueran, para que no vivan en pecado, sí, sí, que sí. es otra manera de mirar hacia dónde va la caridad cristiana en ese momento, Sí, sí, que que no el tío tiene no se nada que quiere ver con casar la verdad, con lo que está y le, pasando. le quieren hacer un favor, o sea, es como que ni siquiera se plantean cuando el otro, el Ciges creo que es, les cuenta que no, no, no están casados. Y la señorona esta de los collares que está, pues habrá que casarles y es como esa falta de consideración de no se les pasa ni por la cabeza preguntarles qué quieren hacer ellos, ¿no? Así, Es así se me como, entiende un poco lo que quería decir al principio con da igual el individuo sus propios deseos. Lo sí, importante es que las cosas estén dentro de un orden establecido una y que no se salgan estructura. de ahí, porque a ver qué va a pasar. Es un Sí, poco una sociedad, además, que impone sus costumbres la una a la otra, importándole un bledo la persona en sí misma. sí. Y bueno, o sea, supongo que Berlanga tendría su punto comunista también, por así decirlo, en el buen Sí, sentido de la palabra. sí. Hombre, de izquierda, sí, Eso es, seguramente, claro. En el como, buen sentido, sí. y sí, lo tenía abiertamente.
Sí, Y claro, intentando, en el verdugo pasa lo mismo. ¿Dónde está la voluntad de una persona que ha elegido ser verdugo y cuando se da cuenta de que no puede hacerlo, el sistema no le deja abandonar? Y no, tú vas a matar, te guste o no, porque tú has firmado que vas a ser el verdugo. Y se le mete en el sistema con la tentación de poder tener un piso para poder vivir. Una vez más, el tema del piso, ¿no? El tema del piso. De hasta qué punto el ciudadano medio se humilla para poder conseguir la mínima dignidad, que es una vivienda. En el pisito también de Marco Ferreri y guión de Azcona, ahí está ese matrimonio, bueno, esa pareja que está, donde el hombre, que es Jorge López, que se casa con una señorona que creen que está a punto de espichar, para así esta pareja quedarse con el piso. Pero la señora no espicha, no muere, no muere, no muere, pasa el tiempo y no consiguen que se muera. Y es un poco... y solo quieren vivir en una casa, o sea... algo que debería estar... Si ahora, por ejemplo, en esto que estamos viendo del confinamiento, está saliendo un poco también el tema de en qué estado está viviendo mucha gente en España en estos momentos. En qué tipo sí. de pisos o zonas en las que uno piensa que, no, vive muy bien la gente. Digo, vamos a ver, se supone que uno confinado en su casa también tiene que vivir con unas situaciones, con un estado de salud y un estado de mínimo de libertad dentro de casa, de tamaño de espacio. No, hay gente que está mal Ya, viviendo. está mal viviendo y gente que está compartiendo, o sea, y no son estudiantes que están compartiendo piso, ni siquiera personas adultas que estén compartiendo, no, es que son familias que están compartiendo pisos. O gente que aquí en Madrid, y se lo estaban diciendo en las noticias, claro, yo he vivido en un piso así, que da todas las ventanas de tu piso a un patio interior, que igual es un rectangulito. Claro, cuando no estás en una situación como esta, pues bueno, entonces la vida en la calle y cuando llegas a tu piso, pues, o sea, son pisos en los que si vives de una manera muy activa, que pasas muchas horas fuera de casa, no se te echan encima, pero en realidad hay muchísima gente viviendo en este tipo de sitios y son insalubres, o sea, no es un sitio, no nos hemos parado a pensar, pero ¿qué coño hacemos viviendo en estas ratoneras, no? O sea, ya como que lo damos por hecho. Y bueno, este confinamiento también nos está haciendo reflexionar, ¿no? Sobre qué tipo de viviendas, que encima son viviendas que en muchas ocasiones no son excesivamente baratas tampoco, No, ¿sabes? Hay pisos en el centro de Madrid que son súper caros y que igual son eso, sin luz natural, una ventana que da un patio milimétrico, o sea que sí, es... sí, entra dentro de la hipocresía social, económica, diciendo, bueno, y date por satisfecho que tienes un piso, ¿eh? Aunque sea una Sí, miseria, hecho, sí, bueno, bien, pues muchas gracias, señores. sí, Y me la tengo que verdad. dar por afortunado que no vivo en el arroyo. Sí. La verdad que Eh, está muy bien ver estas películas del cine español que son unas auténticas joyas y que no se nos pueden olvidar, ¿no? Que, joder, no. que esta manera también muy, no sé, esta manera de expresar la miseria con esta ironía y, no sé, la verdad que... Y sobre todo de cómo a veces tenemos un discurso de cara a la galería, hablando sobre los problemas de nuestros semejantes, pero como a veces son unos discursos vacíos, vacuos, y que cada uno está también pelando en sus exclusivos intereses, pero tiene que aparentar que le preocupa el pobre de abajo, que le preocupa no sé quién, ya le he dado a la monedita a un pobre, ya me he sentido bien. Y digo, bueno, yo siempre digo, a veces yo pienso, oye, y al siguiente pobre que te encuentras en la siguiente manzana, a ese no le toca monedita. No le das la monedita, claro, No, no, sí, claro, sí. ya no, porque me quedo sin monedita. Digo, sí, claro, o sea que Es un poco jugar a ser Dios también, ¿no? exactamente, exactamente. Pero bueno, sí, está todo dicho. Eh, Está todo bien. Con esta reflexión de jugar a ser Dios, que es más metafórica imposible, De lo que hacen simbólica, en la película de sí, Plácido también. en ese caso ser ángeles caritativos, pero bueno, mira, creo que ha salido un vídeo muy majo este. Sí, sí, sí. Yo al principio, 5 minutos antes de empezar, le decía a Elena que no sé si tengo cuerpo para hablar de Plácido con todo lo que estamos viviendo. Ya sé como que sí. Yo también lo he pensado cuando empecé a ver la película, pero luego dije, bueno,
La verdad que está bien ver cómo se ha reflexionado sobre estos temas en otras épocas pasadas. Y es muy curioso, no sé, eso al fin y al cabo es el arte y es la cultura, ¿no? Lees un libro de hace 500 años y encuentras frases y situaciones con las que te sientes identificado, o ves una película de hace 60 años y también te sientes identificado con un montón de situaciones y un montón de reflexiones, ¿no? Es como un diálogo que estableces con gente que igual ya no está con nosotros y que tenía algo que decir en su día que todavía tiene vigencia en nuestros días. Entonces, pues es maravilloso. O sea, eso es el arte, ¿no? Es fantástico. Todo. Pues lo has Y dicho así de todo. contenta que me voy. Pues estamos, nada, mejor expresado imposible. Pues bueno, os Bueno, damos las gracias a todos. Esperamos también ver a Laura muy pronto otra vez en el canal. Ya nos sí, ya buscaremos otra peli. acordamos otra peli. A ver si buscamos a lo mejor un tema más alegre. Vale, sí, por favor. Algo- pero bueno, hemos Algo solventado de muy bien la miseria Howard humana Hawks, de una algo forma así, divertida. alegre y frívolo, tipo Howard Hawks o algo así. Me pido. Vale, vale, me parece bien, me parece bien. Ya lo iremos hablando. Vale, muy bien. Muchas gracias a todos por haber aguantado, haber estado aquí hasta el final, después de creo que ya una hora de vídeo o más. Y nada, pues nos despedimos. Adiós.